comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas y lo hacemos desde la cabina de estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada. También lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y de la propia estación Universo 94.9. Y bueno, como en cada programa se encuentra con nosotros aquí en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte a ti y a nuestra amable audiencia que nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, también hay que recordar que pueden sintonizar este programa el sábado a la 1 de la tarde, también en esta estación de Universo 94.9. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el de extradición en materia penal. Así es, Bárbara, un tema que estamos ciertos resultará de mucho interés para nuestras audiencias. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como lo hacemos regularmente y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial del día. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Extradición pasiva y derechos humanos. En el derecho penal internacional existen dos tipos de extradición. La extradición activa, cuando por ejemplo el Estado mexicano solicita a otro país la entrega de un indiciado o procesado por la jurisdicción penal mexicana y que se encuentra en ese país. La extradición pasiva es en sentido contrario, cuando el Estado mexicano es requerido por otro país solicitando la entrega de un indiciado o procesado en aquel país y que se encuentra en territorio mexicano, aun cuando tenga el carácter de mexicano. Para el reconocido profesor español de Derecho Penal Internacional, Manuel Ols C.C., la extradición pasiva conlleva impedir la impunidad de las personas extraditables que tratan de burlar la acción de la justicia, por lo cual es una obligación de los estados la entrega de esas personas, respetando desde luego el marco de sus derechos humanos y sus garantías, entre ellas el debido proceso, lo que lleva a la intervención de jueces, fiscales y defensores para que proceda la extradición en su caso. Así, el procedimiento de extradición pasiva tiene que realizarse desde un enfoque de derechos humanos fundamentales, tales como el principio de legalidad en materia de extradición, los límites de la detención y prisión preventiva con fines de extradición, garantizando que el país que solicita la extradición respetará también los derechos humanos fundamentales del extraditado, como la vida, la integridad física, la salud, la libertad cuando proceda y un juicio justo. Incluso desde la perspectiva del profesor español se puede interpretar que el Estado que entrega a un nacional en extradición debe internacionalizar su defensa ante instancias supranacionales cuando el Estado solicitante visiblemente no respetó los derechos humanos del extraditado, pues el país que hace la entrega en extradición pasiva está obligado al deber de dar seguimiento y de garantizar los derechos fundamentales del extraditado cuando se trata de un nacional. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a la extradición internacional y el derecho penal. Para eso agradecemos que nos acompañe en esta sección de entrevista al doctor Ernesto Cornejo Ángeles. Él es juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua con residencia en Juárez. Bienvenido a este su espacio radiofónico, estimado doctor Cornejo. Muchísimas gracias, doctor Enoch. Es un privilegio estar en contacto, aunque sea a distancia, con la Universidad de Colima. La verdad es que me siento muy honrado, agradezco mucho esta oportunidad y desde ya me reitero sus órdenes. Doctor, para introducirnos un poco en esta temática, ¿puede explicar a nuestras audiencias qué debemos entender por derecho de extradición? Claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que la editorial con la que se comenzó fue excelente, prácticamente puntualizó como premisa de qué se trata la extradición, habló precisamente de la opinión de ese académico español, Manuel Occ, en torno a pues cómo debe respetarse el principio de legalidad, el debido proceso, y prácticamente pues es
la tendencia a impedir que personas extraditables, personas que cometen crímenes, algunas con características muy especiales, algunas veces incluso de lesa humanidad o que ofenden o atentan contra los bienes jurídicos de la humanidad en general, no específicamente en contra de una persona, pues no deben quedar impunes a través de una figura como esta. Es algo muy interesante porque en este editorial se estaba hablando de manera introductoria como que hay dos tipos de extradición, la activa y la pasiva. Sin embargo, hay académicos que definen otros tipos en esta figura jurídica, como la extradición temporal o de tránsito, la definitiva o la reextradición. Pero antes de hablar de esto, voy a atender a su pregunta, le agradezco mucho. ¿Qué debemos de entender por derecho a extradición? Prácticamente, etimológicamente hablando, la palabra extradición proviene de un vocablo latino, que es ex, y enseguida también con la preposición latina, pues fuera de, o bien tradionis, que es la entrega. Entonces, es la entrega precisamente de una persona a una entidad que así lo requiere. Entonces, desde un punto de vista gramatical, ya no en etimología, pues extradición va a ser el acto por el cual un Estado entrega a una persona que se encuentra en su territorio a las autoridades de otro país que lo reclaman. Y el derecho a extradición es precisamente, pues, en términos del jus punendi, que es prácticamente una de las aristas del derecho penal, la facultad que tiene pues un Estado de requerir a una persona que se encuentra en un territorio extranjero, en un territorio ajeno, para precisamente ser llevado a su territorio y ser juzgado, ser procesado, con estas garantías de legalidad y debido proceso, o bien, si es el caso, a compurgar una pena a la cual ya estaba sujeto. Precisamente hablando en términos del jus penal o el derecho penal y el jus punendi o el derecho a castigar, el planteamiento tradicional es que tenemos dos tipos de derecho penal, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo es precisamente el derecho a castigar o jus punendi. Ustedes saben, pues como operadores de derecho, que la venganza privada está completamente proscrita en lo que es el pacto social que dio origen precisamente a la sociedad moderna. Por tanto, pues ese derecho a castigar le pertenece al Estado, pero debe ser un jus punendi ejercido a través precisamente de la proporcionalidad, no sujeto a la arbitrariedad, superando atavismos como los que en su tiempo pues el filósofo francés, me parece, Michel Foucault, abordó en ese texto tan socorrido de Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, donde se puntualizaba cómo cuando estaba pues en las manos de un monarca absoluto, lo que en el tiempo de México, por ejemplo, se hablaba de señores de hacienda, de cuchillo y horca, pues era el monarca quien tenía la facultad exclusiva de punir, de castigar, y a veces era completamente desproporcionado y alejado incluso de cualquier tema de humanidad. Pero en términos generales, el derecho a extradición es eso, la facultad que tiene un Estado de ser el requirente para con otro Estado que es el requerido pedirle la entrega de un nacional o de una persona que cometió delitos en su territorio. Ahora, doctor, en los 3 minutos que nos restan para cerrar este primer bloque, la pregunta sería entonces, ¿qué relación tiene la extradición con el derecho internacional? Fíjese que eso es muy interesante, doctor, precisamente porque este derecho penal subjetivo, jus punendi, se encarga precisamente de tratar de perseguir lo que pues ya doctrinalmente se puede conocer como delitos transnacionales. Es decir, actualmente vivimos en una sociedad globalizada, de economías abiertas, con avances de tecnología, pues sobre todo en redes como la que nos tiene reunidos ahorita. Estamos a una distancia considerable. Su servidor se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con El Paso, Texas. Ustedes se encuentran en el estado de Colima. Entonces nos separan prácticamente miles de kilómetros, pero gracias precisamente a esta tecnología podemos estar conectados. Y tendríamos esta factibilidad de utilizar tecnologías de información, incluso si estuviésemos en países distintos y con usos horarios distintos. En ese sentido, pues esta criminalidad también se ha visto globalizada, como se han visto globalizadas las comunicaciones y el intercambio de bienes y servicios o mercancías entre las personas. Por eso es que nace el concepto de delincuencia transnacional. Y este concepto nace pues a partir de la década de los 70, cuando la ONU lo definió para identificar ciertas actividades criminales que trascienden una jurisdicción nacional. La delincuencia transnacional podemos pensar que siempre ha existido, o por lo menos ha existido hace muchísimo tiempo, antes de que en los 70 la ONU lo ganara como concepto. Si nos remontamos, por ejemplo, a la piratería en ultramar, eso era delincuencia transnacional porque a veces era cometida
en aguas, si no internacionales o no de una frontera limitada, pues sí en aguas ajenas, por así decirlo, en las aguas pertenecientes al espacio marítimo perteneciente a otro país. Pero fue precisamente en los 70s cuando la Organización de las Naciones Unidas ilvana este concepto de delincuencia transnacional y destaca una serie de criminalidades transnacionales y en su mayoría organizadas, que ustedes saben, pues puede ser desde la corrupción, el soborno o precisamente a funcionarios estatales, el crimen informático, los delitos ambientales, el tráfico de personas, el tráfico de órganos. Lo más ocurrido que nos ocupa actualmente en tema de extradición o de extraditables, tanto mexicanos como de otras latitudes, que es el narcotráfico, etcétera. De hecho, pues ya en una economía globalizada y también sujeta mucho al intercambio de bienes y servicios a través de las computadoras o a través de la informática, tenemos ya pues aspectos como los delitos informáticos y los criptoactivos, o bien el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, que es algo completamente en boga, muy actual, y que a veces sí rebasa lo que previeron los legisladores cuando pues puntualizaron tipos penales, por ejemplo. A veces la realidad escapa a la imaginación que pueda tener un legislador que trata de vislumbrar cuáles son las conductas que deben ser perseguidas y sancionadas por el derecho penal. Prácticamente la Constitución del 17, la que nos rige actualmente, pues ya había dispuesto en su artículo 15 una prohibición para extraditar o para celebrar tratados internacionales cuyo objeto fuese la extradición de personas que tuviesen la calidad de esclavos en el país que los estaba requiriendo. Sin embargo, también en el artículo 119 de esa Carta Magna fundamental, vigente hasta el día de hoy, con múltiples reformas, lo sabemos todos, pues también se estableció la obligación de celebrar tratados entre entidades federativas para la entrega precisamente de criminales solicitados por otros estados de la República. Pero eso nos lleva hasta 1975, prácticamente más de casi 60 años después, porque el 29 de diciembre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Extradición Internacional, que es la que nos rige actualmente. En el caso nuestro de México tenemos una multitud de tratados signados con diferentes estados. Obviamente, pues esto tiene que ver con el derecho internacional público en cuanto a los pactos, en cuanto a la apotegma de pacta sunt servanda, de que los pactos son hechos para cumplirse, que se realizan a través de plenipotenciarios y son ratificados por los senados de origen y publicados precisamente para convertirse en derecho positivo. Pero tenemos un tratado de extradición entre Estados Unidos y México, que fue firmado el 4 de mayo de 1978, publicado en 1980 en el Diario Oficial de la Federación, y ese establece prácticamente la metodología que rige casi todo el resto de los instrumentos en torno a la entrega de personas que son requeridas. En ese sentido, pues los instrumentos internacionales que ha suscrito México de manera bilateral o hasta multilateral tienen que ver precisamente con la Convención de Extradición, suscrita por México en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en 1933. También pues está la Convención de Ginebra, obviamente, y una serie de instrumentos aplicables como son precisamente, pues bueno, hay tratados también con Australia. Eso me trae a la memoria un caso bastante sonado aquí en Chihuahua de unas personas que fueron aprehendidas después de que fueron visualizadas en Sydney 2000, en las Olimpiadas, vitoreando a un atleta mexicano. Eran nacionales mexicanos y fueron arrestados 2 de ellos en el aeropuerto de Australia y uno más en Hawái. Los de Australia fue por un pedido de extradición de los Estados Unidos y pues el que fue aprehendido en territorio hawaiano pues era territorio norteamericano, así que no hubo ningún problema para hacer un pedido de extradición. Pero hay múltiples ejemplos en torno al derecho internacional público y al tratado de extradición o los tratados de extradición entre países. Espero que eso conteste la pregunta, doctor. Doctor, y bueno, ¿cómo es la compatibilidad entre sistemas penales que de pronto son distintos para efectos de la extradición? Fíjense que esa compatibilidad viene precisamente prevista en la Ley de Extradición Internacional en cuanto al objeto y principios que vienen en el capítulo 1. Hablando del capítulo 1, esa Ley de Extradición Internacional de nosotros, de México, dice en su artículo 7 que no se va a conceder la extradición cuando el reclamado haya sido objeto de absolución, indulto o amnistía. Esto tiene que ver con el principio de legalidad del que se hablaba hace un rato y del debido proceso, porque prohíbe precisamente un non bis in idem, que se juzgue 2 veces a la persona o a una misma persona por el mismo delito. También cuando falte querella de parte legítima, cuando haya prescrito la acción. Dice también que no se va a conceder la extradición de personas que pueden ser objeto de persecución política. Aquí viene, por ejemplo, a colación el tema de pues una persona de nombre Julian Assange, que estaba exiliada en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, fue egresada de la embajada y el Reino Unido autorizó su extradición y entrega a Estados Unidos.
pero pues obviamente sigue recurriéndose esa determinación, porque en Estados Unidos lo que se pretende es la imposición de la pena de muerte a esta persona por traición, y prácticamente en todos los tratados bilaterales o multilaterales de extradición está proscrita precisamente que una persona sea entregada a un país requiriente para que le sea aplicada la pena de muerte. De igual forma, pues se habla de principios como la reciprocidad y otros aspectos, pero creo que esa sería precisamente la búsqueda de compatibilidad. Descansa sobre todo en que deben de ser conductas punibles en los dos estados, tanto el requirente como el requerido, y pues que existe el instrumento internacional, y también pues además de esto del non bis in idem, que era precisamente no juzgar 2 veces a una persona, pues aspectos como también la conmutación o la especialidad, que son los que inciden precisamente en que se trate de hacer compatible a través del instrumento respectivo y a través de las legislaciones que se contrastan entre los países que acuerdan una extradición, que ésta sea posible. Ahora, doctor, nos quedan 2 minutos para ya cerrar esta sección de entrevista, y la última pregunta es relativa a si no es violatorio de derechos humanos el que mediante la figura de la extradición alguien sea enjuiciado por un sistema penal culturalmente distinto al país de origen. Una pregunta muy interesante, doctora, muchas gracias. Miren, fíjese que hay una interpretación muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prácticamente dilucida este aspecto. Es una tesis publicada en el 2021, es de la primera sala. Si se me permite, pues el registro digital es el 2023-506 y dice en su rubro: extradición internacional. El artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional no es discriminatorio al no regular los mismos derechos que se reconocen a quienes están sujetos a un proceso penal, debido a que no son procedimientos comparables. En los hechos se habla de que una persona sujeta a un proceso de extradición promueve una demanda de amparo donde reclama la inconstitucionalidad del artículo 1, porque dice que es contrario al principio de no discriminación del propio artículo 1, que dice: si yo tengo garantías procesales en la República Mexicana, ¿por qué se me va a entregar a un país en donde voy a ser discriminado al no tener exactamente las mismas garantías? La Corte lo dilucidó diciendo que no se está contraviniendo el principio de no discriminación, se está tratando desigual a los desiguales. Es decir, la Constitución no prohíbe que se haga un trato desigual a las personas, lo que prohíbe es que este trato desigual obedezca a categorías sospechosas como las que engloba el artículo 1, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual, su estado de salud, ese tipo de aspectos. Pero aquí se está dando exactamente el mismo trato a todas las personas que tienen esa categorización de extraditables, se le está tratando igual. Entonces, creo que no habría precisamente violación a derechos humanos, sobre todo el de no discriminación, en torno a darles este trato de extraditables. Y hay múltiples ejemplos al respecto, pero tampoco quiero abusar del tiempo de esta valiosa transmisión de este programa de Derecho en la Radio. Gracias, doctor. Sí, efectivamente el tiempo en la radio no perdona, y bueno, tenemos que agradecer ahora al doctor Ernesto Cornejo Ángeles. Él es juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, con residencia en Juárez. Esperemos que esta sea una de muchas ocasiones en que nos pueda visitar, doctor. Gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, y cualquier ocasión que tengan a bien invitarme será un privilegio compartir espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Reina Gabriela, al doctor Enoguia y a todos quienes están presentes en esta cabina de radio. De veras fue mi privilegio. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Ahora, continuando con el programa, escuchemos la cápsula de Derecho Ambiental que nos preparó la maestra Ana Stephanie Barrera González. Recordemos que ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y en adelante la vamos a escuchar. Adelante. En el mes de febrero se conmemora el Día Mundial de los Pangolines. ¿Sabías que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC por sus siglas en inglés, desde su Programa Mundial sobre los delitos que afectan al medio ambiente y al clima, ayuda a los países a prevenir y responder mejor a los delitos que afectan el medio ambiente, incluido el tráfico ilegal de animales silvestres, delitos cometidos contra los sectores forestal y pesquero? Es decir,
Este programa trabaja para fomentar la resiliencia y asegurar que las futuras generaciones cuenten con los valores, habilidades y conocimientos necesarios que les permita ser buenos ciudadanos, proteger la naturaleza, promover la justicia y construir sociedades más pacíficas. Es por ello que resaltamos la importancia sobre los animales en peligro de extinción, como lo es el Día Mundial del Pangolín. La 1DC en su libro Vita y Scooter en una misión nos explican que cuando esta especie se encuentra en peligro, se enrolla como una pelota dura y forma una apariencia como de roca. Tiene brillantes escamas y forman un escudo protector en contra de sus depredadores. Cuando los seres humanos dormimos, ellos están despiertos. No pueden ver muy bien, pero con su lengua larga y pegajosa pueden capturar millones y millones de termitas, hormigas, grillos y moscas que les sirven de alimento. Debido a que es muy especial, los seres humanos lo capturan y lo venden, ya que utilizan sus escamas como medicina, inclusive como un ingrediente para sopa. Vive toda clase de lugares, desde bosques tropicales hasta áridos desiertos. En África y en Asia están en peligro de extinción, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos pangolines quedan en el mundo. Este bello mamífero era uno de los más desconocidos hasta que la pandemia de COVID-19 lo lanzó a la fama de forma negativa. Actualmente señala la ONU que es el mamífero más traficado del mundo. De acuerdo con el portal Econoticias, un periódico verde, nos explica que el Fondo Internacional para el Bienestar Animal lucha desde el 2016 para que estos pangolines sean protegidos. En el año 2017 se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, y desde entonces 8 especies de pangolines que existen en Asia y África están protegidas contra el tráfico ilegal, al menos sobre el papel. Sin embargo, la efectividad en la práctica está muy lejos de hacerse realidad. En nuestro país, el ordenamiento jurídico que regula las conductas entre hombre, fauna y flora silvestre es la Ley General de Vida Silvestre, reglamentando con ello el párrafo 3º del artículo 27 y de la fracción 29, inciso G, del artículo 73 constitucional, cuyo objeto es establecer la concurrencia entre gobierno federal, gobierno estatal y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias para promover la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en todo el territorio mexicano. Si pensamos nosotros qué podemos hacer para ayudar a este extraordinario animal, te platicamos lo siguiente. 1. Nunca consumas ni compres productos elaborados a base de pangolín ni de ningún animal en peligro de extinción. 2. Difunde en tus redes sociales la imagen que más te guste de este increíble animal. 3. Investiga acerca de esta especie y comparte la información con toda la comunidad que te rodea. 4. No difundas información falsa sobre la especie. Ayudemos a conservarlos. Y finalmente recuerda, cambiar nuestro futuro requiere cambiar nuestro presente. Club Compromiso Planeta de la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradecemos la intervención de la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho. Bueno, desafortunadamente el tiempo para esta transmisión se agotó. Agradecemos en los controles a Oscar Segura, a Reina Andrade en control de transmisión de Facebook, al equipo de producción de este programa, a Oscar Cuevas Murillo, a Martín Sánchez, a Luis Arturo Carrillo Velasco y a Luigi Gil, que se comunicaron con este programa. Se despiden desde los micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.